Ignacio Montes de Oca es periodista y escritor, fue colaborador del programa de Jorge Lanata y de TN, trabaja en medios gráficos, nacionales y extranjeros. Desde 1990 se especializó en las investigaciones históricas y análisis de conflictos internacionales, publicó varios libros y se desempeñó también como productor periodístico y guionista en más de medio centenar de proyectos para History Channel, National Geographic, Discovery Channel, etcétera, etcétera. Ahora escribió un libro que vamos a presentar esta noche aquí, que se llama El fascismo argentino, la matriz autoritaria del peronismo. Es un libro muy realmente me gustó mucho leerlo, y que empieza hace mucho tiempo, pero les van a sonar cosas muy conocidas, y además me gusta este revisionismo que tira abajo tantos supuestos y tantas mentiras que se tejieron en la Argentina y que se dan como sentido común, ¿no? Ya en la Argentina y son realmente falacias. ¿Cómo te va, Ignacio? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, finalmente, contame un poco cómo empieza el fascismo en la Argentina y cómo se desarrolla. A ver, la duda inicial de este libro es ¿por qué somos tan fascistas los argentinos? ¿Por qué el fascismo está tan impregnado en nuestra cultura cotidiana? Y en esa búsqueda, primero empezó por el peronismo. Dije, bueno, el peronismo es el principal representante. Ahora, cuando uno empieza a revisar la historia, se encuentra con un dato sorprendente. Muchos de los defectos del fascismo ya los teníamos en tiempos en los que Mussolini ni siquiera era conocido en Italia. Claro, por supuesto. Esa violencia política, esa decisión de convertir al otro, esa cuestión inquisitoria que tenemos en la política, ya empieza a aplicarse en 1910. E inclusive las camisas negras, las huestes de Mussolini, nosotros teníamos un capítulo igual en la Liga Patriótica Argentina. Estamos hablando de 1910. En 1910 Mussolini era un socialista perdido, tratado como loco en Italia, al que nadie le prestaba atención. Y nosotros ya empezábamos nuestro pequeño recorrido, nuestra larga marcha en el fascismo. Claro, porque viene del nacionalismo católico y de otras ramas de ultramontanas, ¿no? Totalmente. Que vienen de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, y que luego el peronismo intentó durante años desprenderse de la figura de Mussolini. Recordemos someramente que Perón viajó a Italia cuando ya formaba parte del GO, como se cuenta en este libro, además, el GO, una logia fascista, básicamente. Fascista, sí, no nazi, fascista. No nazi, fascista. El GO, una logia secreta de militares. En el medio del GO viaja a Italia Perón, se fascina con Mussolini, aplica a la Argentina muchas de las cosas, por ejemplo la Carta del Laboro, que es todavía nos regimos, los gremios argentinos se rigen bajo ese documento creado por Mussolini, el Duce. Y lo más impactante es que luego intenta limpiarse de esa mancha, pero en 1900, yo lo contaba recién a Ignacio, en 1969 le dice a Alain Ruquier que él soñaba de vuelta con que Mussolini era extraordinario. Y claro, este libro prueba cómo el fascismo en la intimidad de Perón siguió teniendo vigencia. Pero vamos despacito. Existía antes un fascismo antes de la llegada incluso del GO. Contá un poco el GO y cómo nace el fascismo en el peronismo. A ver, el fascismo en el peronismo se puede decir que nace en el golpe del 30, cuando Perón forma parte de los oficiales de baja graduación que integran la tropa del golpe. El general Uriburu era un admirador confeso del fascismo, que no solamente lo admiraba en los medios, sino que además estaba dispuesto a aplicar el primer experimento corporativista en la Argentina. Él decía, no asumía el poder solamente por asumirlo, él quería implementar un modelo parecido al de Italia. Detrás de Uriburu, porque Uriburu no estaba solo, habían oficiales que después iban a tener un rol protagónico en la Revolución del 43. Bueno, en ese golpe militar hay una famosa foto de Perón. Joven Perón, creo que era capitán en ese momento, ¿no? En el estribo del auto que llevaba la jura de Uriburu al Congreso de la Nación. Pero además,
Uriburu tenía ya sus huestes nacionalistas, ultranacionalistas, que se vestían con sus camisas pardas, sus correajes militares y sus botas altas, que desfilaban por la avenida Santa Fe con el brazo en alto. Y Uriburu los saludaba con el brazo en alto. Y antes de esto, y hay un dato sumamente interesante, porque, digamos, el gobierno de Uriburu duró un par de años, fracasa por falta de liderazgo de un caudillo, no logra convertirse en caudillo, que era lo que le faltaba al fascismo. Aparece un caudillo en la provincia de Buenos Aires en el año 36, en plena época conservadora. Entre los conservadores surge Manuel, ahora se me borra qué bárbaro, el nombre de este hombre. En la provincia de Buenos Aires surge el primer gobierno fascista, que hace lo mismo, aplica la Carta del Laboro, arma huestes paramilitares. Fresco, Manuel Fresco, ahí me vino el nombre. Manuel Fresco. Sí. Que tenía en su despacho un retrato de Mussolini y un retrato de Hitler, que arma los gremios en función del Estado. O sea, el fascismo lo que dice es que el gobierno tiene que armarse en función de corporaciones. Piensen esto después cuando hablemos del peronismo. ¿Qué dicen? Que hay una corporación laboral, una corporación de los empresarios, una corporación de los maestros, una corporación de los farmacéuticos, y esas corporaciones se rigen por un Estado que lo domina todo y que representa la única ideología. Eso es lo que hace Fresco en el 36. Dura 2 años. Cuando cae Fresco, recibe una carta en donde un político en ascenso le dice: me dispongo a hacer a escala nacional lo que usted hizo a nivel provincial. Quien firma esa carta era Perón, y Perón ya estaba en el GO. Y cuando entra Perón en el GO, que no era la figura principal, pero sí era uno de sus grandes ideólogos, se reúne con una masa de gente, que algunos eran nazis. A ver, los nazis son una derivación del fascismo, aclarémoslo. No es que el nazismo es otra cosa, es parte del fascismo. Había ultraclericales, había hasta socialistas. Pero lo que tenían en común todos ellos era admiración por el fascismo. Inclusive el presidente Queraltol, de la Alianza Libertadora Nacionalista, estaba ahí, participando en las reuniones. Entonces, cuando llega el golpe del 43, esa generación que se inicia en la política violenta, porque digamos, un golpe militar es violencia política, cuaja en una revolución del 43 en donde los encuentra en su fase adulta, ya con las ideas de Mussolini puestas en práctica en Italia, en un contexto de guerra, en donde todo se justificaba. Y vos recién dijiste algo de la Iglesia. Cuando Mussolini en el 29 hace las paces con la Iglesia y dice, bueno, ahora soy católico, antes era un hereje, era literalmente un hereje, sí. Le gustaba atacar a la Iglesia. Se da el último componente que faltaba en la Argentina, esa idea católica, esa idea de cruzada católica. Sí, nacionalismo católico. Y es ahí, y mirá, justicia social, vos me decías recién de la Iglesia. ¿De dónde viene el concepto de justicia social? ¿Del fascismo? No. Es un concepto central del fascismo, pero viene de una encíclica papal de 1893. Entonces, este recorrido que hacemos de la Argentina empieza con el nacionalismo a volverse fascista. Se vuelve más fascista cuando el fascismo le da cuerpo a ese nacionalismo y le da una idea y lo convierte en ideología. Y se convierte en poder cuando desde Uriburu en adelante ese nacionalismo se da cuenta que la violencia política se transformaba en el asalto en el gobierno. Sí. Hoy hablaba con Juan José Sebreni y tengo el enorme placer de ser amigo de él. Le mando un abrazo, que siempre escucha este programa. Y claro, cuando dicen, bueno, pero el peronismo hizo muchas conquistas sociales. No, el fascismo también, Bueno, el fascismo y el nazismo también, pero importantísimas, importantísimas. Fue productivista, sí, ¿no? El nazismo y el fascismo también, fueron espectaculares. Si uno se fija en la repartija social que hizo el fascismo y el nacionalismo, es impresionante. Bueno. Y en el productivismo de ambos. O sea, no, digo porque siempre surge rápidamente este anatema, digamos, ¿no? Sí. Sobre el asunto. Es que todo tiene una explicación. Pero discúlpame, vos decías la justicia social es un componente del fascismo, ¿no? Sí. Importante. ¿Y cómo se vincula eso con el corporativismo? Porque la justicia social solamente es aplicada en el Estado fascista por un Estado fuerte, por un Estado que redistribuye y que resuelve las tensiones. Y voy a lo que decíamos antes. ¿Por qué surge el fascismo? El fascismo surge por una lucha entre el capitalismo y el socialismo. O sea, ellos son nacional socialistas. ¿Les suena los nazis? Sí. Ellos dicen que son la tercera posición. Vienen a resolver un problema que tienen los empresarios, que es la conflictividad social. Los gremios, los trabajadores se deslizan hacia la izquierda pidiendo que les den
mejores salarios, mejores condiciones laborales, etcétera. Desde el otro lado le dicen, no te las podemos dar porque tenemos miedo que te desbandes. El fascismo surge como la solución en una tercera posición donde le dicen, ok, te vamos a dar un montón de logros sociales, pero ¿a cambio de qué? A cambio de la sumisión y la disciplina a un partido de gobierno. Y otra cosa que es súper importante, vos no tenés derecho, yo te doy el derecho, y a cambio de ese derecho vos me tenés que dar obediencia. Esa idea religiosa de la política que impregna al fascismo... Lealtad, ¿no? Lealtad extrema. Que para el peronismo es lealtad al fundamental. partido y al líder. Y ya construimos los primeros pasos de ese ser peronista, en donde ya tenemos un Estado fuerte, un líder, un partido único, y una violencia que se justifica precisamente porque esa raíz católica, inquisitoria, dice que vos tenés que hacer una cruzada política para abarcar todo lo posible y traer el orden. Es como un mesías el líder. Ahora, es como una especie de padrinazgo psicopático en algún punto, ¿no? Porque yo te protejo y a cambio te pido todo, te quito la libertad... y vos por mí haces cualquier cosa, o sea, perdés tu libertad. Y mira, como en un psicópata, yo te dejo en consignación mis derechos para que me protejas. Claro. Mira, hay como una imagen, yo la uso para explicar el fascismo. El fascismo es ese pastor que te dice, viene el lobo. Viene el lobo en cualquier momento, y nunca llega el lobo. Y las ovejas lo siguen y están sometidas. Ahora, las ovejas nunca ven que el pastor está vestido con piel de oveja, que come carne de oveja y que vende las ovejas y las compra. O sea, es el principal depredador de las ovejas. Pero el pacto fascista es ese, convertirte en oveja y siempre tenerle miedo a un algo, y esto insisto, es una idea religiosa, tenerle miedo a un algo, y ese pastor, que es el Estado, que es el líder, te pide a cambio de eso que no te vayas del rebaño. ¿Cómo implantó, porque vos lo explicás en muchas páginas, cómo implantó el régimen fascista a la criolla Perón? A ver, Perón es al revés. ¿Cómo hizo Perón para consolidarse en una sociedad que había avanzado en el fascismo? Lo que hizo Perón fue poner en orden ese deseo nacionalista que había derrapado en un temor a la desintegración social a partir de la crisis generada por la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias que alcanzan hasta la crisis del 29. La Argentina estaba saliendo del periodo liberal, de un esplendor, y entraba en una serie de crisis políticas, económicas y sociales. Perón lo que hace es interpreta ese temor de la masa y ese nacionalismo, lo lee. Siempre digo que si había que vestirse de oso polar, Perón se vestía de oso polar con tal de llegar al poder, porque el fascismo también es una lógica para llegar al poder y para sostenerse. Perón lee ese nacionalismo extremo y dice, ¿ustedes quieren orden? ¿Ustedes quieren que este caos se ordene? Ok, lo vamos a hacer. Yo les voy a dar determinadas cosas, ustedes me van a dar el poder. Pero un poder hegemónico, porque si no es hegemónico, tenemos el riesgo de volver a ese estado de disputa permanente entre partidos. Lo dijo una vez... O sea que el fascismo estaba en la sociedad, ya. Había brotes de fascismo en la sociedad. A ver, la sociedad era fascista. En el libro lo cuento y cuento esa transformación. No está lejos el revisionismo que rescata a los caudillos como Rosas y que pide un líder que llegue para poner orden en este caos. No está lejos la Iglesia, que pedía la llegada de un líder, que pedía que se acabe con esos liberales que andaban destrozando el tejido social. No está lejos de la clase tradicional y de los liberales que veían en esa masa inmigrante inorgánica y llena de tensiones un riesgo para su propia existencia. Perón lo que dice es, a ver, ustedes me dan el poder a mí porque él era el más vivo en su generación, era el más inteligente. Dijo, denme la Secretaría de Trabajo, la Dirección de Trabajo. Era como pedir hoy la Dirección de Vialidad, póngale. A partir de ahí empieza a darles pequeñas cosas. Habla con sus jefes y les dice, vamos a darles efectivamente 8 horas, vamos a darles una guardería en la fábrica, vamos a darle esto o lo otro. Y a cambio les hablaba a los gremios, a los trabajadores, y decía, a ver, yo se los doy. Y fue construyendo poder personal que el 17 de octubre hace explosión y él emerge como el líder de un Estado que ya era fascista, en una sociedad que ya era fascista porque la Revolución del 43 tenía todos los defectos del fascismo y se vuelve más fascista cuando Perón le da lo que le faltaba a ese régimen fascista, un líder iluminado que nunca se equivocaba, que tenía que ser obedecido casi como un mesías que venía a salvar al pueblo de su inminente y permanente, de su inminente desaparición y de su permanente decadencia. Ya llevaban 3
décadas de decadencia. 3 décadas, 3 generaciones. Fíjense ustedes cuánta gente representaba. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese régimen por dentro? Porque vos contás cosas tremendas. A ver, veamos qué define el fascismo y vamos a ver qué tenía el peronismo. El fascismo era violento, es violento. Cree en la violencia política, cree que la violencia es bella, que la violencia... El nombre del pueblo es bella. Es bella. Y que aparte se justifica porque uno está defendiendo, lo dijimos antes, está defendiendo a la patria. Entonces todo se justifica. Entonces vos tenías la policía, la gendarmería, la prefectura, el ejército, todos aunados a un grupo de civiles que era la Alianza Libertadora Nacionalista, más los otros grupos civiles que estaban permanentemente atacando a los enemigos del régimen, pero también a los tibios. ¿Cuáles eran los enemigos preferidos? La prensa. Porque no hay disidencia posible dentro del fascismo, porque si vos sos disidente sos traidor y por lo tanto te caben las peores consecuencias, no solamente aplicadas por el Estado, también aplicadas por el ciudadano. ¿Qué otra característica? Tenemos, bueno, ya por lo eso es dijimos, tan importante el periodismo en una democracia, ¿no? Por eso es el primer... A ver, lo primero que cae en el fascismo es el periodismo y el humor, claro. Básicamente. Es increíble, pero es así. La segunda, la monumentalidad. El fascismo y el peronismo dicen... Nosotros vamos a dejar una marca indeleble no solamente en la cultura, sino en el paisaje. Ahí tiene que verse la figura del líder. Ahí tiene que verse en los grandes edificios, en las grandes autopistas, en los grandes aeropuertos. No importa si sirven o no. Lo que importa es que marcan un hito arquitectónico permanente. Pues recién hablábamos del mausoleo de Néstor Kirchner, ¿no? Que tiene 650 metros cuadrados. Vos lo ves al líder desde arriba, o sea... Hacia abajo, digamos. Y la Isla de Marchi, que va a traer el edificio más alto de América Latina. ¿Cuál es la otra característica del fascismo? El fascismo te quiere convencer, te quiere adoctrinar desde la cuna hasta la muerte. Entonces, ahí se justifica lo que el peronismo hacía, que desde que entrabas en el preescolar, no existía el preescolar, digamos, del jardín de infantes hasta primer grado, los textos hablaban de Perón y de Evita como padres que inclusive antes que los padres biológicos. E inclusive una revista Mundo Peronista enseñaba una oración para rezarle a Perón y a Evita antes de dormir y agradecerles todo lo que habían hecho por ellos. Lo que vos contás es que pasaban en las escuelas es impresionante, es escalofriante. Mirá, esto lo puedo contar por mi vieja. O sea, mi vieja creció en ese ambiente y ella me decía que les hacían recitar oraciones con Evita y Perón, y que ella, como era hija de un comunista, las repetía de memoria, pero llegaba a la casa y tenía que desaprender y volver a aprender con sus padres, porque era un catecismo. A ver, digámoslo nuevamente, el fascismo es una religión política. La otra característica que tiene que ver con la pelea con la Iglesia es esto de que no comparte con nadie, es el partido único. Año 49, el Congreso dice, por una ley, que la doctrina justicialista era la única que defendía los intereses nacionales. Después de decir eso, ¿qué otro partido puede existir? Bueno, eso sigue existiendo en el inconsciente colectivo, digamos, sigue existiendo en muchos peronistas, ¿no? De creer que, de hecho, siempre los que se le oponen son antipopulares y son antipueblo, los únicos... ¿Qué distancia hay entre esa declaración del Congreso y sin el peronismo no se puede gobernar? No, claro, sí. Y después, entre las características está un enemigo. Vos siempre tenés un enemigo interno y externo. ¿Ya estamos hablando del peronismo o estamos hablando del kirchnerismo? No, ya no lo sé. Ya en un momento me empiezo a perder. Sí. Estados Unidos, los comunistas, los países vecinos. Siempre hay un enemigo que está al acecho. Mussolini lo hacía muy bien. Hitler para aglutinar, ¿no? Hitler lo hacía con los judíos, pero también lo hacía con los eslavos, con los gitanos. Siempre había un homosexual, un liberal, había alguien que estaba conspirando contra el bien de la patria. Hay una parte donde vos recordás como a Cipriano Reyes, el creador del laborismo, que le presta además a Perón todo su trabajo, su estructura, le roba a Cipriano Reyes todo y lo mete en la cárcel. A Cipriano Reyes, ¿no? No solamente lo mete en la cárcel. A ver, sin el Partido Laborista, Perón no tenía estructura para ganar las elecciones. Claro. Cipriano Reyes es uno de los que organiza el 17 de octubre. Sí. O sea, era un gran amigo y un gran aliado. Era un maestro. Sí. Y aún así, cuando se animó a decir en privado, porque no lo dijo en público, dijo en privado que desconfiaba de las intenciones de Perón, lo llevaron, primero lo trataron de matar. Cuando no se quedó callado la boca, le mataron al chofer, él dijo, bueno, yo voy a seguir hablando.
pensando que tenía la impunidad de ser el maestro de Perón. No, fue a la cárcel, ahí lo agarró Wasserman. Permíteme, voy a leer algo de Cipriano Reyes. Dice: quisiera que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas hubieran escuchado gritar a los presos que apaleaban en el sótano por las faltas más leves. Obligaban a los penados a tener retratos de Perón y Eva. Al pabellón de disciplina atenuada iban los delatores y aquellos cuyas hermanas o esposas accedían a la humillación de hacer determinados trámites en la dirección general. Impresionante, exacto, ¿no? Exacto. Pero discúlpame, ahí había, como en los campos de concentración de Mussolini, que lo copia después el nazismo, había campos de reeducación. ¿Saben lo que eran los campos de reeducación en las cárceles dominadas por el comisario Pettinato? Eran lugares de delación en donde los presos políticos tenían que autoincriminarse y recitar el credo peronista para obtener alguna reducción de sus condenas. Impresionante. Estamos hablando del libro El fascismo argentino, pero bueno, Perón deja el poder, cae, ¿no? ¿Y qué pasa con el fascismo? Continúa adelante, porque el libro ahí nomás va por la mitad nomás. Sería el fascismo sin Perón. Es el fascismo argentino. El fascismo luego del peronismo, sí. A ver, esas juventudes adoctrinadas en la idea fascista hacen eclosión nuevamente en Tacuara. Tacuara es un grupo de jóvenes que venía del antiperonismo, muchos de ellos formaban parte de los comandos civiles que participan del golpe del 55 en contra de Perón. Sí. Estos jóvenes, estamos hablando de chicos de entre 13 y 17 años, arman un grupo fascista llamado Tacuara, que imita todos los gestos del fascismo. La vestimenta, las camisas pardas, las botas con punta de metal para pegar, y los enemigos siempre los mismos, los comunistas, los judíos y los liberales. Particularmente los liberales, insisto en esta idea, el principal enemigo del fascismo, y después lo voy a explicar si hay tiempo, es el liberal. Comunista. Es más que el comunista. El demo liberal, como le decía Perón. Bueno, luchamos contra el demo liberal, porque no liberal cualquiera, el demo liberal, o sea, el que es demócrata y liberal. Claro. No una dictadura liberal, ¿no? Sino el demoliberalismo. Usaba ese concepto. El fascismo italiano, Mussolini, decía que el principal enemigo era el ciudadano que no se enrolaba en la lucha patriótica, o sea, el ciudadano de pensamiento libre. El libre pensador. Exacto. Bueno, durante el kirchnerismo, un insulto era: vos sos un libre pensador. Claro, ¿no? lo que en otro contexto sería un mérito. Un mérito maravilloso. Bueno, y acá Tacuara tenía dos actividades principales y una secundaria. La secundaria era atacar a la izquierda, pero la principal era atacar a los judíos por un dejo nazi, porque el nazismo tenía esa cosa antisemita más que el fascismo italiano. Y la otra era meterse en obras de teatro y salir a quemar libros liberales que consideraba que subvertían las costumbres argentinas, las costumbres católicas y patrióticas. Tacuara era un grupo católico. Ultracatólico, de hecho, sí, bueno, Escurra Uriburu, pariente del general Uriburu, y Joe Baxter, que después terminaría en el ERP. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque no fue un poco el protogrupo que dio origen a algunas organizaciones armadas. Es la bisagra. Claro. Estos jóvenes no tenían peso político. ¿Cómo pasan del fascismo a la izquierda? Porque es re sencillo de explicar. Cuando Tacuara crece hasta tener 40.000 integrantes. Cuando empieza a crecer, empiezan a entrar mucha gente del peronismo, muchos jóvenes criados en hogares peronistas. Empieza a impregnarse del pensamiento peronista, entonces se empieza a dividir entre entre ultracatólicos y peronistas. Dardo Cabo, por ejemplo, un montonero famoso, se va y arma su propio grupo de Tacuara dentro del peronismo. Y Joe Baxter se va a la izquierda y termina combatiendo en Vietnam. Antes de terminar en el ERP, pasa una etapa en Vietnam y se va a la ultraizquierda. Otro grupo se va a la AAA, que es la Guardia Restauradora Nacionalista. Bueno, autoritarios son ambos, ¿no? El fascismo y la ultraizquierda. Mirá, ahí está la violencia, la fascinación por la violencia. Llegamos al momento de cómo se amasaron los 70 y qué pasó con los 70. ¿Qué pasó en el fascismo ahí? A ver. Porque el fascismo se dividió en izquierda y derecha, ¿o no? Sobrevive, porque ya estaba en la cultura, va más allá de las ideologías. Sí. La cultura está por encima de las ideologías. Ese fascismo, cómo se expresa en la izquierda y la derecha, es fácil de entender. AAA, gobiernos militares, Onganía, es fácil, ¿no? Lo vemos en la superficie. Ahora, ¿cómo se ve la izquierda? Estos grupos
violentos toman ese nacionalismo, toman las corrientes del exterior, las de liberación nacional, y hacen un sincretismo, pero no abandonan nunca el nacionalismo. Entonces vos encontrás que las principales organizaciones terroristas, ¿se puede decir terroristas sin que me ataquen? Sí, ¿no? Puede provocar el terror. Bueno, perfecto. Sin que te ataquen, no sé. Sí se puede. Pero toman el nacionalismo... Montonero, FARC, FAP, Claro. ERP. Todas ellas eran antes nacionalistas y después de izquierda. A ver, vamos a buscarlo en los hechos. El ERP. El ERP es el más internacionalista. El más de todo, internacionalista. ¿no? Sí. Abastecido desde siempre, desde Cuba y por el bloque soviético, pero siempre conservaba esa idea de nacionalismo, de crear una patria socialista independiente. Vos tenés los batallones que armaba, las columnas, llevaban todos nombres que remitían a la independencia. San Lorenzo, San Martín, Belgrano. Ellos decían que venían a restaurar el espíritu de los caudillos del siglo anterior. Su bandera, ellos decían, está inspirada en la bandera de los Andes, de San Martín, pero con una estrella roja que hablaba de la actualización doctrinaria. Montoneros, ¿qué eran los montoneros? Las montoneras de Güemes. Eran aquella figura colonial que luchaba contra el enemigo exterior. Montoneros, y toma el fusil de la tacuara. La tacuara es otro símbolo gauchesco muy usado por el nacionalismo. La tacuara de Tacuara. ¿Se acuerda de Tacuara, no? Que lo hablamos hace 10 minutos. Pero lo principal, ¿dónde se ve el fascismo? Benito Mussolini, como dijimos, decía que la violencia forja un hombre nuevo, un hombre más viril, un hombre dispuesto a trabajar por la patria y a morir por ella. La violencia, por ende, decía Benito, es buena. Termina siendo positiva. Es lo que hacen los movimientos de izquierda. El hombre nuevo, ya si quieren, hasta llegamos al hombre nuevo del Che Guevara, otro argentino que hizo historia. Pero ellos creían que la violencia iba a formar una nueva generación, iba a dar lugar a un país mucho más viril. Y el tema de la virilidad en Montoneros y en el ERP, eran organizaciones viriles, armadas en torno a la imagen de un hombre, inclusive las mujeres, ojo, estamos hablando, las mujeres estaban virilizadas. La violencia era un fin en sí mismo transformador. Y la homosexualidad castigada. Y la infidelidad también. Artículo 16 ¿no? del Código de Conducta Montonero decía que aquel que fuera atrapado en relaciones fuera de las normas de la familia establecida, o sea, la familia homosexual, la familia heterosexual, iba a ser expulsado de la organización. En tiempos en que eran perseguidos por los militares y policías, el ser expulsado de la organización, ¿sabe qué significaba? La muerte. La muerte segura. Bueno, lo que le pasó a Quieto, ¿no? A Roberto Quieto, por Exacto. ejemplo, ¿no? A él, bueno, ahí tenés un ejemplo. ¿Y saben qué? Miren dónde se ve esta cosa de la belleza de la violencia y la virilidad. Ellos decían que cuando vos te atrapaban los militares tenías que aguantar 48 horas porque el espíritu revolucionario te lo permitía. Porque era el hombre nuevo, aguantaba 48 horas sin dar datos sobre sus compañeros. A ver, ¿entienden en el mundo en el que estaban metidos de virilidad extrema y de amor por la violencia? Y eso les vuelve más racional el hecho de que pudieran meter una bomba en un jardín de infantes o en un comedor de la policía, porque la violencia se justificaba, volvemos al viejo concepto, en esta cruzada de defender a la patria, en la que valían todos los métodos. ¿Cuál es en el ordenamiento legal la pena máxima? ¿Dónde se da la pena de muerte? Bueno, por lo menos hasta hace poco. En la traición a la patria. Si vos tomabas ese concepto y agarrabas un traidor a la patria, todo le cabía. Desde la pena de muerte para abajo, todo. Ignacio, estamos hablando del fascismo, ese fascismo de izquierda, como le dice Sebreni, pero Perón, aparte, preparaba el fascismo de derecha, es decir, se viene de España, ¿no? El somatente. De Franco, viene de ese momento, con espíritu guevarista, pero por debajo, internamente, organizando bandas fascistas. A ver, la banda AAA es lo más parecido a los Camisas Negras, es como los Camisas Negras actualizados a los años 70. Es imposible, si uno estudia un poco de historia, decir que Perón no creó la AAA. Es como decir que... Bueno, los peronistas dicen eso, que Perón ya estaba viejo y entonces estaba en manos de López Rega. El viejo dilema, si era un viejo zorro astuto, entonces ¿cómo no se dio cuenta? Y si no era un tarado, entonces no era el Perón que seguían. Sí, Perón arma el grupo más fascista, si se quiere, porque acá sí estaba el Estado de nuevo, estaba el Estado persiguiendo a los disidentes, y yo les recuerdo, vuelven el fascismo expresado con todo su vigor, porque no solamente atacaban gente de izquierda, no solamente atacaban a judíos, acuérdense, Nacha Guevara, Alterio, todos esos que representaban la revolución, si quiere, sexual, la liberación de pensamiento, eran objetivo prioritario de la AAA. La AAA no solamente fue una policía política, fue una policía
de costumbres. Acuérdense quién estaba, uno de los comisarios más fascistas, uno de los que arma la AAA. Villar y Margaride, ¿se acuerdan de Margaride? Aquel que en la época de Onganía perseguía a los infieles en el Rosedal. Iba a los hoteles de alojamiento, sí. Villar y Margaride habían sido desafectados de la policía por casos de corrupción o violencia. Y Perón los trae. Perón los trae para armar esa AAA, que es, a su vez, ¿vieron que hablábamos de que Tacuara fue la bisagra? Sí. Bueno, la AAA fue la bisagra que le dio continuidad a los grupos de tarea del proceso, que toman esa experiencia de Perón y la continúan, porque la AAA... la AAA fue a los grupos de tareas lo que Tacuara a los grupos terroristas. Fue la continuidad de las políticas fascistas de violencia del Estado y de un pensamiento único. Si Perón tenía un pensamiento único hasta que se murió y después fue sucedido por López Rega, los militares hicieron lo mismo, porque cabalgaban todos sobre la misma cultura fascista de que hay una sola idea válida y que en función de esa idea válida, que es protege a la patria, es posible hacer cualquier cosa. Entonces volvemos. ¿Cuál es la continuidad entre Perón y el proceso? La misma cultura. Un dato así de color, ¿se acuerdan del censor Tato? Sí. El censor Tato fue el único funcionario... Censuraba todas las películas, sí. El único funcionario nombrado por Perón de alto rango que se mantuvo durante el proceso. ¿Por qué? Porque el fascismo es una continuidad cultural y ya venimos de 1910 y no lo dejamos nunca. Y los Aníbal Gordon y todos esos personajes que trabajaron en la AAA y que se pasaron a la dictadura, siguieron trabajando ahí. Digamos, y también, siguiendo tu tesis de que el fascismo está en la sociedad, la dictadura también tuvo apoyo popular. Mirá, a mí me tocó... Por lo menos inicialmente lo tuvo. Entrevistar a un señor de Gallup, de la encuestadora Gallup, que es una encuestadora internacional. Y él me contó que en la época, en marzo del 76, a él le toca llevar la segunda parte de un informe que era una encuesta de opinión sobre la posibilidad de hacer un golpe. La mitad de la población estaba de acuerdo, la mitad estaba de acuerdo con llevar métodos extremos para acabar con la violencia política y el 75% estaba de acuerdo con el golpe. 75%. 75%. Mira, me las mostró, o sea, bien. Yo las vi, no me las quiso entregar, yo las vi. Juro que las vi. 75%. Sí. Esa sociedad pedía violencia política, esa sociedad estaba dispuesta a llegar al fascismo con tal de que hubiera orden. Ignacio, luego el peronismo viene una etapa, obligado por Alfonsín y por la democracia, viene una etapa donde todos los que vienen parecen niños de pecho. Antonio Cafiero, el Pilo Bordón, y estoy hablando de los dos mejores. Después Menem, uno puede tener discusiones con Menem, me parece que Menem intentó hacer justamente un neoliberalismo sin... digamos, amañando las cosas, amañando la Corte Suprema, es decir, no practicando la República verdaderamente, pero un poco había negociación, el Pacto de Olivos, un fascismo más simpático. Un fascismo simpático, sí. Un fascismo neoliberal, sí, una combinación extraña. Bueno, pero había mercado, ¿no? Durante la época de Menem. A ver, Ignacio, ¿vos qué pensás de eso? No, a ver, cuando Menem interviene en la economía, le interviene fijando el valor del peso y lo ata al dólar. Eso es en contra del libre mercado. Él estableció un sistema de cooptación de empresarios y de ocupación de los sectores de la economía por caudillos económicos que nada tenía que ver con el libre mercado. Acá se dividió la economía en territorios caudillescos. O sea, es una reedición del caudillismo con rasgos de fascismo, porque él sabía que ese líder que volvía para poner el caos que dejó Alfonsín, porque lo presentaban así, necesitaba de poner por un orden. Sí se le puede advertir ciertos rasgos de tolerancia, pero ojo con la palabra tolerancia. Tolerancia significa yo te aguanto. Tolerancia es desde arriba, ¿no? Exacto. No es convivencia. Menem toleraba la diversidad, pero no la fertilizaba demasiado porque era todo él, era otro rasgo. Pero después dijo, y una cosa más, Alfonsín fue el peor enemigo del fascismo del momento. La revista Línea, claro. La revista Caudillo, la revista JP, todos los fascismos por derecha y por izquierda lo acusaban de judío, decían que era judío. Porque claro, ¿cómo podían explicar que una persona quisiera divorciarse? O que aparecieran mujeres desnudas en las revistas. Era el apocalipsis. ¿Cómo podía ser que todos supiesen que él tenía pensamientos diferentes a su gabinete? Una locura. Ese destape post dictadura fue un momento terrible para el fascismo argentino. ¿Y qué pasó? Volvimos después de un tiempo a la vieja cultura del fascismo, porque ese caos que dejó Alfonsín, provocado o no,
nos puso a todos los pelos de punta. Yo te voy a agregar una cosa, que no estoy seguro que esté en el libro. Yo creo que el feudalismo provincial son microfascismos concentrados. Y de ese feudalismo nace el kirchnerismo, justamente, y retoma cosas de los 70, ¿no? Contame ahora el kirchnerismo desde el punto de vista de esto, ¿no? Cómo el fascismo argentino haciendo cruza... este raconto, te das cuenta que no resiste el menor análisis de que el kirchnerismo fue una especie de lucuración perversa que nos prostituyó a todos. O sea, el kirchnerismo tiene profundamente que ver con la Argentina. Con la Argentina, con la sociedad argentina. Sí, no digo, porque hay análisis que dicen así, ¿no? Que tienen mucho éxito. Kirchner fue un camaleón político. Estuvo con la derecha, estuvo con la izquierda, fue revolucionario y estuvo durmiendo con los militares en la dictadura. Sí. Él se da cuenta en el 2001 que estábamos en un momento muy particular. ¿Se acuerdan que en aquella época se decía inclusive que la Argentina se iba a separar en 4 o 5 estados? Sí. Que nos iban a comprar las tierras, que nos iban a invadir, que el plan Andinia y todas esas pavadas que se decían siempre. Kirchner lo interpretó. Y retomó esa cultura fascista y dijo, a este país le hace falta un líder, le hace falta políticas de distribución del Estado, pero de un Estado que no otorgue derechos, sino que otorgue beneficios. La vieja política de Perón. Es decir, yo te voy a dar un beneficio, pero vos me das obediencia. Les dio enemigos. ¿Ustedes se acuerdan del Al Carajo? ¿Se acuerdan de la cumbre del Alca? Sí, donde Kirchner se sentaba con Bush, pero organizó con Chávez una cumbre paralela con fondos del Estado. Le dio un enemigo, les dijo, no, bueno, se acabó la convivencia con Estados Unidos, no más ejercicios militares, no más vuelos a Malvinas, porque los británicos nos están atacando y nos tiene que volver Malvinas, y porque los chilenos nos roban el gas, y porque los uruguayos nos meten en una pastera, nos dio enemigos. Bueno, el periodismo fue uno estrella. El periodismo, ¿no? A ver, la pauta, el manejo de la pauta es solamente una parte de ese combate a la disidencia de pensamiento. No es la prensa, es la disidencia de pensamiento. Los medios estatales, el bullying, la carpetazo, la FIP. Lo mismo que Mussolini creó los medios afines y destruyó los medios enemigos. Kirchner hizo lo mismo. Creó emporios, Spolsky, electroingeniería. Todos repetían lo mismo. C5N repetía lo mismo que después decía 678 y 678 marcaba la pauta de lo que después iba a decir la radio que había sido tomada por... Era un pensamiento único y organizado. Entonces, vuelve con otra cosa, que es el adoctrinamiento. ¿Se acuerdan los chicos de la Cámpora enseñándoles a pibes de 6 años que Cristina había venido a salvar el país? Batallón militante. Exacto. Destruye la oposición, pero no es que la destruye solamente... No es como Perón que ponía preso a Balbín el día que iba a votar. Los ninguneó. Y los cooptó. Cooptó y ninguneó. También, sí. Una vez dijo Cristina en el año 2010, mayo de 2010, yo no hablo con los diputados, yo hablo con sus jefes. ¿Quiénes son los jefes? Vaya uno a saber, digo, los enemigos. Las corporaciones. No, claro, ella decía, claro, sí. no hablo con... Sí, se refería a que había candidatos que eran representantes de corporaciones económicas. Y ahora vemos con el tema de los cuadernos, cómo se organizaba el neocorporativismo kirchnerista, que es una variante del fascismo actualizada en nuestros tiempos. No negociaba en el Congreso, negociaba con la corporación de industriales, con la corporación de los constructores, con la corporación de la obra pública, con los gremios. No existía el Parlamento era una escribanía donde tenía mayoría, pero la negociación se hacía a cambio de un 5% de la obra pública, de las tarifas de gas, de las tarifas de electricidad, con las corporaciones. O sea, el Estado corporativista es exactamente lo que hizo el fascismo. Ahora, ¿saben quién fijó el 5% de retorno? ¿Quién? Mussolini. ¿Sí? Era una costumbre de Mussolini. Ajá. Y digo, la historia no tiene secretos, hay que saber de dónde se inspiran. Ignacio, al inicio del kirchnerismo, a mí, al inicio y promediando el kirchnerismo, y todavía me hace un poquito de ruido a mí, yo no quería banalizar la palabra fascismo. Me acuerdo una vez Turco Asís dijo con mucha gracia, no digamos que estos son fascistas, el fascismo fue algo serio, ¿no? Sin embargo, creo que uno no, después de leer tu libro, uno no puede, puede desprender claramente el fascismo de su violencia, de la violencia de Italia en un momento determinado y convertirlo simplemente en una ideología que a veces es más violenta o a veces menos violenta. Porque claro, si no dice, no, ¿cómo le vas a decir fascistas a estos? No, tal vez los fascistas italianos fueron mucho más. ¿No? Claro, pero en el fondo lo que vos estás diciendo es una ideología que a veces tiene intensidad, que cruza los tiempos y que a veces
tiene más violencia y a veces menos violencia. Es eso lo que estás diciendo. Es una cultura. O sea, la cultura condiciona las ideologías. La cultura de uno va a hacer que yo pueda tomar determinada ideología o no. O sea, si yo nazco en un hogar progresista, lo más fácil es que me convierta en un tipo progresista y en un peronista es lo mismo. La cultura va más allá. La cultura nos bombardea en el día a día por fuera de nuestra familia y desde dentro también. Si el fascismo no es solamente una forma de gobierno, el fascismo es una forma de relación entre nosotros. Es la validación de la violencia como método de convivencia. Eso es lo que decía Mussolini. La intolerancia, ¿no? Es lo que viene de aquella vieja iglesia que en el medioevo pierde representación, la toma Mussolini en nuestra sociedad judeocatólica, impregna perfectamente en decir, vos tenés que estar en una cruzada permanente por imponer tu pensamiento, y en ese imponer tu pensamiento la violencia es válida porque tu fin es superior al del otro, el otro no existe. Está, Ignacio, completamente compenetrado en nuestra cultura, hoy, aquí, ahora. Mirá. O sea, vos lo ves en las redes, alguien que piensa distinto a vos se convierte en un enemigo, pero eso también en alguna medida nos pasa a cada uno de nosotros si nos autoindagamos. No es que le pasa a los otros, ¿eh? Por eso no es un libro de historia. Yo Claro. no escribí un libro de historia. Yo escribí un relato del presente con las raíces de algo que nos pasa a nosotros. Nosotros no somos un pueblo democrático. No somos un pueblo democrático. El gran fracaso cultural es ese justamente, el no haber aprendido a convivir, ni siquiera a debatir temas que son urgentes. En el tema del aborto, veámoslo en el tema del aborto. Sí. El otro no existía, el otro era un subhumano que no llegaba a entender y por lo tanto yo le tenía que explicar Exacto. y convertirlo, independientemente si estabas a favor o en contra. La cosa es, no entiende nada, no, tiene un punto de vista distinto al mío. Casi te diría que era como, ¿se acuerdan ustedes cuando las viejas pinturas de los españoles que llegaban a América y agarraban a los nativos y les decían, ustedes los tenían que educar? Sí, sí. Esa raíz, insisto, la religión católica convertida en política y pasada por un nacionalismo extremo da un nacionalismo fascista. Ese evangelizar permanente es lo que nos pasa a nosotros. A ver, yo escribo un libro sobre fascismo, tío, yo no sé si tengo razón, es lo primero que me pasa. Porque acá no se trata de quiénes son los fascistas, sino en qué medida cada uno de nosotros porta el virus del fascismo. Yo creo que en gran medida, cada uno de nosotros. Y si el primer paso En no es gran darnos medida. cuenta que estamos enfermos de diferentes cepas, llámense peronista, Sí. no peronista, macrista extremo, trotskista, las cepas se van multiplicando y todavía no nos dimos cuenta que el fascismo nos copó la cultura. Sin duda. Muy interesante, Ignacio Montes de Oca. Creo que vas a tener mucho éxito con sobre todo por cómo están reaccionando nuestros oyentes. El libro se llama El fascismo argentino, la matriz autoritaria del peronismo. Su autor, Ignacio Montes de Oca. Gracias por esta lección de historia. Un honor haber venido, muchas gracias.